Son las 6. Radio Las Palmas FM. Arranca Motor Directo Electric Cars con Germán Hiller. Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Motor Directo Electric Cars, programa dedicado a la movilidad sostenible, a los vehículos eléctricos, híbridos convencionales, híbridos enchufables y eléctricos puros, en la intención de que poquito a poco, informando a nuestra audiencia de Motor Directo Electric Cars, hagamos esa transición desde la movilidad de la combustión pura a la movilidad cero emisiones, y esperemos que eso sea lo más rápidamente posible, porque cada noticia que sale no plantea un panorama muy halagüeño en cuanto a tema de cambio climático, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros lo que queremos, y así se lo rogamos a nuestra audiencia, que se planteen ese cambio de movilidad combustión a movilidad cero emisiones. Recuerden siempre dónde nos pueden sintonizar: 97.3 FM, zona norte de la isla de Gran Canaria, 104.4 si están en la zona sur. Si no están en Gran Canaria o no tienen sintonizado el aparato de radio, nos pueden sintonizar o pueden escucharnos a través de internet, www.radiolaspalmas.com, y en la aplicación específica de Radio Las Palmas. Curioso, hoy quisiese hacer una reflexión. Bueno, aprovecho también para saludar a nuestro compañero Samuel Sánchez. Muy buenas tardes, don Samuel. Buenas tardes, como siempre. Como siempre. Don Samuel, que nos acompañará durante la tercera parte del programa, bueno, durante todo el programa, evidentemente, pero en la tercera parte pues aprovecharemos para introducir esas noticias, esas informaciones que nosotros entendemos que la audiencia de Motor Directo Electric Cars debe conocer, para un poco ir cambiando esa mentalidad de petróleo y lo cambiamos por energías renovables y por vehículos eléctricos. Este fin de semana tuvimos la oportunidad de probar un vehículo híbrido enchufable en este caso, pero bueno, yo creo que cada vez que probamos vehículos eléctricos, Samuel, siempre tengo la misma sensación, que cuando uno intenta ser sensatamente eficiente energéticamente hablando, se da cuenta de que la gente va, pero a un ritmo endiablado por las carreteras. Y encima, para colmo, con coches de combustión, con lo cual la eficiencia energética va a freír monas, y tú que estás mirando esa eficiencia energética del coche, te das cuenta de que no solo la gente ha perdido el tino, porque rara vez encuentras a alguien que respete los límites de velocidad, sino que encima, para colmo, es un derroche de energía, como hemos dicho en multitud de ocasiones. Hay que pensar que por ejemplo, el nuevo protocolo WLTP se creó por eso mismo, porque el NEDC nadie, para ellos era muy irrealista. Sí, porque se hacía en laboratorio, exactamente. Vale, es más, ahora el nuevo protocolo hasta a algunas personas les sigue pareciendo no realista, cuando realmente es respetando los límites de velocidad. Para que la gente lo entienda, el protocolo es, si respetas los límites de velocidad, te da muy, muy similar a los kilómetros que te dicen. Y ya mucha gente incluso está diciendo de que tampoco le parece tan fiable. Entonces, no sé cómo ir a esa gente. Vaya por Dios. Bueno, pues nosotros hoy vamos a hablarles de esa prueba que hemos tenido este fin de semana. La marca Mercedes-Benz trajo a Canarias un modelo emblemático, el Clase E, digamos un coche de una envergadura grande, 5 metros de largo, y es en este caso híbrido enchufable. Digamos que los híbridos enchufables han tenido su proceso, porque para pasar precisamente por ese ciclo de emisiones que comentaba nuestro compañero Samuel Sánchez, el WLTP han tenido que modificar la capacidad de baterías para poder pasar la cifra de emisiones. Y uno de esos modelos, que es el Mercedes E300DE, que les explico que es gasoil con motor eléctrico, o sea, tiene motor de gasoil y tiene motor eléctrico, a pesar de que hay muchísima gente que dice que el diésel tiene los días contados, entre ellos altos cargos del gobierno de España. Bueno, pues Mercedes no está de acuerdo, y no solo no está de acuerdo, sino que encima va a introducir
una gama de híbridos enchufables en donde combinan no gasolina con motor eléctrico, sino combinan motor de gasoil con motor eléctrico. Y de eso vamos a hablar. También vamos a tener en la segunda parte del programa a un compañero que de esto sabe una barbaridad, como es Álvaro Sauras, nuestro compañero de Autofácil y Evo Magazine, porque hace poquito también de la marca Mercedes tuvo la ocasión de probar el EQC 400 y bueno, vamos a que el compañero nos hable un poquito sobre ese vehículo, que la verdad que tenemos muchísimas ganas de probarlo. Y vamos a ver cuándo llega a las Islas Canarias, que además precisamente vamos a hablar con el responsable de Fleet Canarias para que nos cuente en qué fecha llega. Bueno, les recordamos siempre, evidentemente la tercera parte del programa, don Samuel, que nos va a introducir esos temas, esas informaciones, que es importante para que toda la audiencia de Motor Directo Electric Cars pueda aprender poquito a poco lo que significa la movilidad sostenible. Recuerden siempre, este programa se hace en colaboración directa con la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos. Pueden contactar con ellos a través de la página web www.auve, de Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos.org, auve.org. A partir de ahí se pueden asociar, es absolutamente gratuito, y a partir de ahí pueden entrar en los grupos de información de la propia asociación, porque no hay nada mejor que saber de primera mano de los usuarios qué experiencia tienen, si les ha ido bien, si les ha ido mal, y por qué un vehículo eléctrico, sobre todo en Canarias, donde nosotros entendemos que la transición de la combustión pura hasta el eléctrico puro se puede hacer rápidamente, ya que no tenemos unas cantidades de kilómetros importantes para poder salvar. Pues con doña María Jesús González al otro lado del control técnico, nosotros que nos vamos a ese primer bloque publicitario y entramos con protagonistas. Aprovecha el plan Eco de Hyundai Canarias. Hasta 8.300 euros de descuento en toda la gama Ioniq. 100% eléctricos, híbridos e híbridos enchufables a precios increíbles. Elige el que mejor se adapta a ti. Ven y descúbrelo en la red de concesionarios oficiales de Hyundai Canarias. Microeólica Canaria, su experto en puntos de recarga de vehículos eléctricos, tanto para particulares como colectivos. Estamos al día en las últimas novedades. Microeólica Canaria. Teléfono de contacto 928 61 66 39. También en el 648 479 015. O entre en nuestra web www.microeolicacanaria.es. Llévate un Volkswagen e-Golf 100% eléctrico y con 300 kilómetros de autonomía por solo 19.990 euros. Precio exclusivo para los miembros de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos que se acojan al Plan MOVES. Infórmate en la red de concesionarios Volkswagen Canarias. La movilidad es responsable de la calidad del aire que respiramos en nuestro planeta, nuestras islas y zonas urbanas. Canarias, territorio de energías limpias. Gobierno de Canarias. Algunos piensan que el futuro es eléctrico. Otros, hacemos eléctrico el presente. No esperes más. Solo este mes, Nissan equipara la ayuda de 5.500 euros del gobierno para que descubras una nueva forma de conducir con tu nuevo Nissan Leaf 100% eléctrico. Solo para unidades en stock. Nissan Innovation that excites. Entramos en el contenido del programa. Como les comentábamos, este fin de semana tuvimos la oportunidad, gracias a la empresa Fleet Canarias, al concesionario Mercedes aquí para la isla de Gran Canaria, de probar el Mercedes E300DE, como les hemos dicho, coche emblemático, un coche de empaque importante, además con una cantidad de equipamiento increíble. Y nosotros queríamos analizar con el responsable de ventas de Fleet Canarias, que es don Ángel Sánchez, pues ese vehículo, que vamos a hablar evidentemente algo de su equipamiento y precios, pero sobre todo sobre su capacidad motriz y sus características, en este caso al ser un híbrido enchufable, características de autonomía eléctrica y también prestaciones. Don Ángel Sánchez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Germán. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos? Pues no me puedo quejar, no me puedo quejar, gracias a Dios estamos muy bien. Bien. Este fin de semana, gracias a ustedes, pudimos probar el Mercedes E300DE, Ángel. Modificación no solo para Mercedes, sino para todas las marcas en cuestión de los híbridos enchufables, debido a las
condicionantes, a los condicionantes del ciclo de emisiones WLTP, bueno, ha habido un repensamiento de las cualidades eléctricas de los híbridos enchufables y nos encontramos con un Mercedes E300D, buque insignia, yo creo que de la gama Mercedes, además con unas capacidades de infoentretenimiento brutales, ayudas a la conducción, pero con la combinación, que yo creo que es un poco la noticia de toda esta historia, que combina Mercedes un motor de gasoil con motor eléctrico y con una batería que sobrepasa los 13 kilovatios hora, y que la verdad es que durante todo el fin de semana que pudimos probar dimos cifras de autonomía eléctrica pura, Ángel, muy, muy, muy interesantes. Pues sí, Germán, mira, vamos a ver. Nosotros primero, a lo mejor puede sonar un poco dramático de que Mercedes de repente, en este panorama en el que el diésel empieza a ser un poco tóxico, de que la opinión pública dice de que, bueno, que los vehículos diésel pues a lo mejor no pueden estar en combinación con ningún tipo de otro tipo de tecnologías que no están para el futuro, pues Mercedes demuestra que la tecnología es perfectamente compatible y ha hecho la posibilidad de tener ya como primer impulsor híbrido de la marca en esta última etapa de lanzamiento de la electrificación de Mercedes-Benz, pues este propulsor diésel que nos ofrece desde los 211 caballos que trae el propulsor de diésel, con un motor de 1950 centímetros cúbicos, con este eléctrico que nos da pues unos 85 caballos más, que bueno, para no hablar de propulsores en conjunto, pues da una respuesta mecánica sin igual. Y como tú decías, yo que lo he tenido el placer de probarlo y además lo uso a diario, le saco unas autonomías solo en modo eléctrico de 54 kilómetros, que para mi uso particular, para un uso particular cotidiano, es más que suficiente. Y además, pues como tú decías, un montón de tecnología aplicada como ayudas a la conducción y la satisfacción y el confort del conductor y de los pasajeros. Y estamos muy contentos porque este no es más que la antesala de una infinidad de vehículos eléctricos e híbridos que tiene la marca pensado lanzar a corto plazo. Y como te decía, muy contento, gracias a Dios. Sí, está claro que nosotros el fin de semana, Ángel, cierto es que cuando ya uno se acostumbra a la conducción eléctrica ya empiezas a buscar trampas y bueno, nosotros hicimos una ligera trampa porque hicimos una especie de recorrido largo, además el fin de semana que lo hicimos junto con la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos, nos íbamos a la Presa de las Niñas y dijimos, bueno, vamos a probar hasta qué punto llega la autonomía eléctrica de este coche. Pero bueno, hicimos trampas y vamos a explicarle a la audiencia en motor directo en qué significa esa trampa. Bueno, usamos el 100% el 100% no, perdón, porque incluso después quedó para algo más. Usamos solo la impulsión eléctrica para subir desde Santa Brígida hasta la cumbre Gran Canaria, pero claro, después para bajar por el otro lado, porque íbamos a la Presa de las Niñas y seguidamente Mogán, Puerto Rico, bueno, pues el vehículo, el Mercedes E300D hizo la friolera de 72 kilómetros en conducción eléctrica porque nos dio para poder subir a la punta de la parte de arriba de la isla, pero después ya todo era bajada. O sea, lo importante de toda esta historia es que la gente piensa que el híbrido enchufable, digamos que no es exactamente el paso, pero es que si nosotros aprovechamos cada bajada, cada ralentí, cada parada de ese coche, podemos reducir el consumo de una manera brutal. Nosotros no arrancamos el motor de gasoil hasta que no llegamos a Puerto Rico, para después venir por la autopista hacia Las Palmas y después hasta Santa Brígida. O sea que, digamos que una grandísima parte de ese recorrido de la isla podemos hacerlo con unas emisiones bajísimas y con un consumo de carburante, Ángel, impresionante. Sí, pero no es una trampa, sino yo creo que al final todo esto es formada parte del juego, ¿no? Claro. Vivimos en Dinamarca, donde sea una llanura completamente plano, donde podemos tener contemplaciones completamente distintas. No todos vivimos a nivel del mar, o yo vivo en Santa Brígida, y bueno, pues subir forma parte de la orografía canaria y forma parte de nuestra singularidad. O sea, que no es una trampa lo que ya hayas hecho, sino que aprovechemos grandes propulsores eléctricos que nos lleven hasta nuestro domicilio en el centro de la isla con esa subida y aprovechemos la gravedad pues para precisamente contaminar menos, pues para darle sentido a los vehículos eléctricos y para darle sentido entre ellos, pues si quieren, a esas personas que todavía no se atreven a algún 100% eléctrico, a esta
propulsor híbrido, que bueno, que si aquí te dieron para hacer 70 y pico kilómetros, que es lo que acabo de calcular yo ahora mismo, a mí me da para 54 de forma cotidiana. Por eso yo, más que hablar de trampas, yo creo que debería hablar de que es un avance. Que es un avance, sin un avance muy duda. positivo, sí, porque, a ver, hablamos 54 kilómetros, Ángel, eso permitiría a cualquier habitante de ese perímetro que viva fuera de Las Palmas venir, trabajar y volver a su domicilio sin tocar el motor de combustión prácticamente en toda la semana, y después el fin de semana, si necesita hacer más kilometraje, en ese caso tirar del motor de gasoil, que por otro lado, sinceramente, ese motor acoplado a esa caja de 8 cambios automática, y la verdad es que es una maravilla de gestión, y la verdad es que es súper confortable. Evidentemente es un Mercedes clase E, y vamos, el confort y la suavidad de marcha, vamos, lo tienes por todos los lados. Es que además es nuestro buque insignia, donde Mercedes ha apostado por lanzar este tipo de tecnología. No tenemos más que presumir del clase E, no solamente por la construcción del tren de rodaje, sino también por el confort, la habitabilidad del interior del vehículo y la tecnología prestada. Ya en su momento era récord Guinness, se hablaba del récord Guinness, pero bueno, no nos presentábamos a ese tipo de campeonatos. Para el tema de los consumos, el motor diésel era el que era capaz, con ese tipo de construcción, tener consumos inferiores a los 4 litros, y era más que demostrado, porque no era el dato que me aparecía en un catálogo, sino era lo que de forma cotidiana nosotros hacíamos, y nos daba ese tipo de consumo. Yendo por las autopistas de nuestras tiendas del sur, regresábamos con un consumo medio de 3,8 litros, 3,9, nunca llegamos a 4. ¿Qué pasa con todo eso? Si además le pones un propulsor eléctrico, pues estamos metiéndonos en unos sitios donde antes no teníamos información, y estamos encantados con este tipo de propulsores. Además de que no pierde la deportividad, porque tienes este tipo de coche eléctrico y sin perder deportividad, porque tiene ese comportamiento que siempre se le ha identificado dentro de este tipo de vehículos, en la gama clase E, incluso que dentro de muy poco, porque ahora estamos hablando del clase E, pero en un par de meses lo tendremos en el clase C, y dentro de poco más lo tendremos en el clase GLE nuevo que acabamos de presentar hace pocas semanas, que si en este bien tenemos una capacidad de hacer hasta 54 kilómetros, en el clase C también se va a mantener de 54, pero en el GLE, que nos viene, como te digo, dentro de 2 o 3 meses, vamos a tener una autonomía de hasta 100 kilómetros en propulsión eléctrica. Ya está, sobran palabras, es decir, que ahora mismo tenemos ese paso intermedio de aquellos que no quieren tener un coche eléctrico 100%, pues por verla venir. Pues entonces estamos seguros que desde Mercedes vamos a dar respuesta y soluciones a todo este tipo de clientes. Ángel, evidentemente tenemos que preguntarte, en el clase E no estamos hablando de coches, evidentemente, de un segmento asequible, pero sí es cierto que para precios muy competitivos. Pues yo no sé si he hablado contigo de precios, pero si pusiésemos dentro en el escritorio, pusiésemos toda la tecnología aplicada de este clase E, este tipo de propulsores con este tipo de comportamientos, con todas las posibilidades que me trae el coche de serie, solamente todo este tipo de tecnología, todo este despliegue de tecnología, todo este despliegue de confort y en este tipo de propulsores, pues lo tienen aquí en Las Palmas desde 49.800 euros. Opino que con los ahorros que tienes en combustible, y si esto lo traducimos a cuotas mensuales para no uno descapitalizarse y hacer la compra de este vehículo con ciertas fórmulas financieras que Mercedes-Benz las tiene para todos nuestros clientes, entre lo que paga y lo que se ahorra, pues al fin y al cabo tiene el precio de lo que tendría que invertir si comprase cualquier otro tipo de coche. Por lo tanto, ya te digo, no solamente el precio es excepcional para el tipo de vehículo que es, sino que además el comportamiento de las cuotas mensuales va a hacer que con el ahorro del combustible, si de forma cotidiana esos 54 kilómetros diarios hace que no tenga que poner propulsión en marcha de combustión, pues fíjate, pues todo van a ser ahorros. Vienen versiones más económicas, ligeramente más económicas, bastante más económicas, como te decía, en el clase C dentro de unos cuantos meses, y nada, tenemos por delante un futuro excepcional que este año además tiene un par de príncipes más que llegan a final de año, del que después ya te hablaré. Sí, no, y además ya adelantábamos que, y si quieres también quedarte al programa, vamos precisamente a hablar con nuestro compañero Álvaro Sauras de Autofácil, que tuvo hace poquito la oportunidad de probar el EQC, y vamos a hablar con él largo y tendido para que nos desentrañe un coche, Ángel, que llevamos con muchísima expectación, porque por lo que nos han contado a nivel de precios,
va a estar muy competitivo, muy por debajo no lo sé, pero va a estar por debajo de sus rivales directos, como pueden ser evidentemente el Tesla Model X, el Audi e-tron o el Jaguar I-Pace, y con una disposición en cuanto a confort de marcha importante. También se suma, que ya lo comentamos en su momento, la gama 100% eléctrica de Smart, con lo cual está claro que la apuesta de Mercedes en general por la electrificación está decidida, eso está clarísimo, pero que vamos a tener un futuro importante. Mercedes y Smart tiene apuestas decididas pero firmes en la electrificación de todos sus modelos. Como bien has dicho, nosotros ya teníamos versiones híbridas enchufables de aquí para atrás, pero porque precisamente íbamos a dar un gong en el mercado con el lanzamiento, como bien has dicho, en septiembre tenemos las primeras unidades del EQC, que lo tendremos disponible en Las Palmas a partir de la segunda semana del mes de septiembre, y que invitamos a todos los radioyentes y a ti el primero para que vengan a probar las primeras unidades que nos llegarán y las matricularemos a tal efecto. Además de que toda la red de Mercedes-Benz a nivel europeo nos estamos peleando con los fabricantes para que nos den más unidades, porque la expectación que ha dado al público en general ha sido espectacular. Aquí las preventas, las demandas de reservas ha sido un fuera de serie, pero vienen muchas más cosas. El próximo año tenemos el EQA, el EQA, el EQA, perdón, el inglés no se me da muy bien, el EQA lo tenemos el próximo año, y bueno, y el portfolio es inmenso, del que no voy a estar avanzando muchas más cosas, y con el compañero que tienes ahí al lado, pues se me ponen los dientes largos. Yo todavía no he podido probar el EQC, pero dentro de un par de semanitas, si todo sale bien, pues puede dar rienda suelta pues a las emociones que ese coche me va a dar, sin lugar a dudas. No, sin lugar a dudas, y además es una maravilla por los vídeos que hemos visto de varios compañeros de prensa de Península. Y hay una cosa que está clara, Ángel, aquí en Canarias, si como tú dices, comentamos que el miedo a tener un eléctrico puro pues nos puede a lo mejor hacer retrasar esa compra de los vehículos eléctricos 100%, que además van a venir, como tú decías, con una gama importante, pero vamos, que con un híbrido enchufable en Canarias podemos perfectamente ser 0 emisiones de lunes a viernes, y después ese sábado tener esas cifras de consumo mínimos, porque nosotros el fin de semana alcanzamos cifras pues irrisorias, que no llegaban ni siquiera a los 3-4 litros a los 100 kilómetros, y la verdad es que eso promete un descenso importante en las emisiones tanto de partículas, que ya por ese debate que se tiene sobre el tema de que si el motor de gasoil con los filtros que tiene hoy en día es muy capaz de sobrepasar en cifras de emisiones a los motores de gasolina. Efectivamente, al final todo este trauma, como te decía al principio, ese trauma intoxicado, mediático, de que el tema del diésel, bueno, tampoco soy un experto, pero sí te puedo asegurar de que quienes lo son y así nos lo transmiten, nos dicen que el diésel en principio no tenemos que tenerle miedo, y el vehículo diésel ahora con esta combinación del motor, el motor eléctrico, pues creo que puede ser una alternativa para aquellas personas que sí es para ellos muy importante pues la inversión en el mantenimiento en cuanto a consumo de sus productos, del producto que han comprado. Este coche en un propulsor diésel récord en consumo, que además le pones un propulsor eléctrico, pues como ya te digo, yo llevo 2 semanas con él y no lo he puesto en marcha sino cuando baja a la autopista. Que yo salgo de mi oficina, voy al aeropuerto y vuelvo sin poner el coche en marcha. Lo que tú hiciste este fin de semana, que incluso ese fin de semana que se vayan a dar la vuelta a la isla, pues mira, tú llegaste a Exacto, y a Puerto Rico abajo sin arrancar el motor de combustión. Sin arrancar, pues bueno, eso es poco menos que el trayecto del dominguero, vamos a darnos un día por ahí, pues fíjate, poco has contaminado y lo bien que te lo has pasado. Exactamente. Y además, teniendo en cuenta que podemos dentro de muy poquito encontrar puntos de recarga prácticamente, no digo en todos lados, pero sí que habría la posibilidad en algún centro comercial, algún punto específico, algún restaurante, encontrar algún punto de recarga, a lo mejor no tener que arrancar el motor de combustión en todo el día, con el ahorro de mantenimiento que eso también supone a largo plazo. Ángel, sí. Exacto, no, perdona, disculpa. No, lo que tú decías, y era como concluir, efectivamente, si te vas a una playa al fin de semana con una autonomía de 50 kilómetros, parece que eso no da para nada. ¿Cómo que no? Va usted a la playa, deja el coche en el centro comercial, paga cargándolo, le costará €1 probablemente con la tarjeta la carga de ese vehículo, y usted regresa a su domicilio sin poner el coche en marcha. Por eso ya te digo de que tampoco podemos estar hablando de los coches eléctricos. Es que necesita una autonomía de 600 kilómetros.
todo eso es un tremendo error, un graso error que hay que ir aclarándolo, y para nosotros, por lo menos aquí en Flick Canarias, estaremos encantados de aclararlo cuando hemos hecho un experto en este tipo de productos. Hombre, está claro, y además ya te puedo adelantar que vamos, lo que es la conducción en general del Mercedes E300D, que ya es sobresaliente, pero ya por lo menos esa parte eléctrica que ya vamos acostumbrando al usuario a utilizar un motor eléctrico, con el silencio, con la tranquilidad que eso conlleva. Y bueno, oye, puede tener ambos mundos, que en un día determinado pues está tranquilo y utiliza la mayoría de los días esa conducción eléctrica pura o híbrida en su caso, que también es perfectamente confortable, y en esos días en los que a lo mejor necesitamos un poquito más de prestaciones, pues tenemos 300 caballos de potencia en ese Mercedes E300D, que la verdad es que ha sido toda una maravilla. Ángel, si quieres añadir alguna cosita más. No, hombre, yo te quiero agradecer que para estos momentos pues te acuerdes de Flick Canarias y de mí, para por lo menos dejar nuestro granito de arena, y bueno, pues invitarles a todos, como les digo, a que se pasen por nuestras instalaciones si quieren, pues para conocer todos estos avances tecnológicos que tenemos en marcha y todo lo que viene de futuro en cuanto a la electrificación de la marca Mercedes. Sí, porque además hemos visto no solo en la exposición de vehículos nuevos que hay una importante gama de Smart eléctricos, que además es un coche que a mí me tiene enamorado, sino que además también hemos visto algún Smart de ocasión en lo que es la parte de vehículos de ocasión también, y vamos, que se pueden pasar por allí, acceder a las instalaciones de Flick Canarias y ver toda la oferta que ustedes tienen. Efectivamente, Smart es la primera marca en el mundo que se pasa a hacer solo un producto eléctrico. Nosotros en nuestras instalaciones tenemos 6 puntos de recarga, tenemos 2 de 22 kilovatios, uno de 15, uno de 4,3, ya ni sé, tenemos tantos puntos de recarga. Además todos los Smart eléctricos que hayan sido comprados aquí en Flick Canarias pues tienen la carga completamente gratuita en nuestras instalaciones. Sí, ya les digo, invitados para que se pasen por aquí por nuestras instalaciones, vean los vehículos, con los empresarios que quieran tener vehículos eléctricos dentro de sus empresas que sean compartidos. Smart tiene un producto que es un opcional muy económico, que es el Share for Business, en el que la adquisición de este vehículo puede ser de un vehículo compartido a través de aplicaciones informáticas entre todos sus empleados, después dándole así pues una movilidad controlada en el parque de uso de esa empresa. Pero ya le digo, opciones todas las que quieras, y en el Smart, que ya sé que además eres un enamorado, pues sigue con ese amor y con todo lo que tú sabes hacer. Pues eso intentaremos, y además lo aprovechamos prácticamente todos los días, que es de lo que se trata, para no emitir ningún tipo de partícula ni gas contaminante a la atmósfera. Don Ángel Sánchez, ha sido un inmenso placer, responsable de ventas de Flick Canarias. Te tenemos siempre en el pensamiento y nada, esperaremos como agua de septiembre al EQC 400. Pues ponlo en el calendario, que ya viene de camino, que ya se están fabricando. Pues esperaremos por él. Un saludo y un abrazo, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ti, Germán, un abrazo. Bueno, pues las palabras de Ángel Sánchez, como bien saben, pues eso, Mercedes va implementando su gama, en este caso de híbridos enchufables, un grandísimo coche, está claro, Mercedes, que vamos a descubrir, pero sí descubrimos lo que es la tecnología híbrido enchufable de Mercedes este fin de semana, ya les digo, con cifras muy interesantes, importantísimo. Lo que siempre hablamos, hay que quitar ese ralentí molesto, inútil, insensato de los coches de combustión. Cuando este coche para o baja, no solo no gasta, sino que encima recupera energía como todo vehículo eléctrico. Nosotros que nos vamos a bloque publicitario y estamos llamando a nuestro compañero Álvaro Sauras para que nos cuente esas cosas que él también sabe explicar. Aprovecha el plan Eco de Hyundai Canarias. Hasta 8.300 euros de descuento en toda la gama Ioniq. 100% eléctricos, híbridos e híbridos enchufables a precios increíbles. Elige el que mejor se adapta a ti. Ven y descúbrelo en la red de concesionarios oficiales de Hyundai Canarias. Microeólica Canaria, su experto en puntos de recarga de vehículos eléctricos, tanto para particulares como colectivos. Estamos al día en las últimas novedades. Microeólica Canaria. Teléfono de contacto 928 61 66 39. También en el 648 479 015. O entra en nuestra web www.microeolicacanaria.es.
Llévate un Volkswagen e-Golf 100% eléctrico y con 300 kilómetros de autonomía por solo 19.990 euros. Precio exclusivo para los miembros de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos que se acojan al Plan MOVES. Infórmate en la red de concesionarios Volkswagen Canarias. La movilidad es responsable de la calidad del aire que respiramos en nuestro planeta, nuestras islas y zonas urbanas. Canarias, territorio de energías limpias. Gobierno de Canarias. Algunos piensan que el futuro es eléctrico. Otros, hacemos eléctrico el presente. No esperes más. Solo este mes, Nissan equipara la ayuda de 5.500 euros del gobierno para que descubras una nueva forma de conducir con tu nuevo Nissan Leaf 100% eléctrico. Solo para unidades en stock. Nissan Innovation that excites. Programa de hoy, por cierto, que no hemos recordado el correo de contacto para que nos manden cualquier tipo de consulta que quieran hacernos, tanto a Samuel como a mí, y que nosotros le podamos ayudar en esas indecisiones, esas, bueno, pues no lo tengo tan claro, cómo les ha ido, pues redacción@motordirecto.es, redacción@motordirecto.es, nos pueden mandar un correo electrónico y nosotros les contestaremos, por supuesto, con mucho gusto, para que puedan tener cada vez más clara esa decisión, tanto si es, en el caso de un eléctrico puro, ojalá que sea, como hemos dicho, esa transición lo más rápidamente posible, si no puede ser, pues un híbrido enchufable, y si no puede ser, pues un híbrido convencional. Para nosotros no existe otra opción en este programa porque entendemos que para reducir emisiones hay que electrificarse cuanto antes y cuanto más mejor. Solo quería comentar una cosita, y es que estamos intentando, estamos hablando con Hyundai Canarias por el tema de ese proyecto que está siendo una realidad importante, que es el Road to Busan, ese trayecto que Yunamun está haciendo con un Hyundai Kona eléctrico desde Gran Canaria hasta Corea. Ahora mismo ya están entrando en territorio ruso y vamos a ver si podemos tener, no podemos evidentemente llamarlos a ellos en directo, pero sí hemos pensado en que ellos nos graben un audio y que nos lo vayan mandando desde donde puedan, evidentemente, porque necesitarán wifi y cobertura para poderlo mandar, pero que nos manden y a ver qué tal va yendo esa pedazo de aventura, porque es que la verdad hemos visto fotos evidentemente de paisajes y todo el trasiego que tienen que pasar. Imagínense, llevan ya 8.000 y pico kilómetros recorridos y todavía les queda la mayor parte del trayecto. Pero bueno, esperamos que a través de Domingo Alonso de Hyundai Canarias podamos tener ese audio y poder un poco disfrutar de esas vivencias del equipo de Hyundai Canarias en esa magnífica aventura. Pues al otro lado del hilo telefónico, como hemos dicho, tenemos a un compañero al que le agradecemos inmensamente que siempre esté dispuesto a echarnos una mano y siempre nos manda, vaya vídeos, don Samuel, que nos manda don Álvaro Saura, pormenorizando los detalles técnicos de cada coche eléctrico. Aprendemos una barbaridad con Álvaro. Sí. Está claro, es una barbaridad. Don Álvaro Saura, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Germán. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Me imagino que... he salido de teclear, porque estamos cerrando las próximas ediciones de Autofácil y de Evo. Pero exactamente. Eso te iba a decir, que compañero de Autofácil y Evo Magazine en este caso, y toca trabajo en este caso. Álvaro, nuestra llamada ya quedábamos hace tiempo, pues te agradecemos amablemente que nos ilumines no solo con tus vídeos, sino que encima te podamos tener en directo para hablar sobre un coche. En este caso, hace poquito probaste el Mercedes EQC 400, un coche que promete sensaciones importantes. Nada más que por lo que tú estabas comentando en el vídeo, ha sido una maravilla. Que recordamos a los oyentes de Motor Directo Electric Cars que en el canal de YouTube de Autofácil se pueden suscribir ahí y tener los vídeos de Álvaro Saura. Álvaro, cuéntanos, ¿qué tal esa prueba del Mercedes EQC 400?
Bueno, pues para empezar ha sido una prueba interesante porque Mercedes nos ha llevado para presentarnos el EQC a Noruega, a Oslo, un sitio en el que nunca había estado, pero en el que hasta el mes de hoy de este año 2019, el 58,7% de las ventas de coches corresponden a modelos eléctricos. Que es un porcentaje bastante impactante. ¡Qué envidia! Eso tiene una parte buena y una parte mala, quiero decir. Se puede explicar por distintos motivos. El primero de todos es que los noruegos tienen un sueldo medio de 3.500 euros. Exacto. Eso quiere decir que allí el más tonto cobra como aquí un ingeniero aeronáutico. De forma que, bueno, pues tiene un presupuesto bastante holgado para importar coches de cualquier tipo. El segundo motivo es que los coches de motor térmico en Noruega están acribillados en impuestos. Les cobran impuestos por 4 conceptos distintos. Les cobran impuestos por las emisiones de CO2, por las emisiones de NOx, por la potencia que tienen y además les cobran el IVA. Mientras que los coches eléctricos no pagan absolutamente ningún impuesto en Noruega, ni siquiera el IVA. Y el tercer motivo es que las carreteras de Noruega no están pensadas para ir especialmente deprisa. Hay que comprender que allá hace un frío horrible, la mayor parte del tiempo están nevadas, y cuando no están nevadas, que es cuando hemos ido, ahora en mayo, lo que parece es el asfalto que hay debajo de la nieve, que no está muy bien cuidado, ni los recorridos son como una autobahn alemana o una autopista española. De forma que el entorno ha sido peculiar. Cuando llegas allí, llegas al aeropuerto, lo primero que te encuentras es una planta completa del parking del aeropuerto llena de puntos de carga y una sucesión de Teslas, de Golfs, de cualquier coche eléctrico que se te pueda pasar por la imaginación, está en Noruega repetido varias veces. O sea que el entorno ha sido bastante especial. Sí, digamos un paraíso en miniatura para los frikis de los vehículos eléctricos, me imagino. Desde luego es un paraíso en miniatura para los frikis de los coches eléctricos, es un sitio donde puedes ver atascos de coches eléctricos, es un sitio donde evidentemente hay cierta tasa de reemplazo, de manera que no son todos coches eléctricos, pero entre cada uno y dos coches que te cruzas son eléctricos, y la mayor parte hay un montón de Golfs y hay un montón de Teslas. Es muy habitual ver incluso por la calle aparcados todo tipo de Teslas. Entonces el entorno ha sido bastante especial. En cuanto al vehículo, bueno, el EQC, como ya saben todos los oyentes, estoy seguro, es el tercer rival de esta triada o triunvirato de vehículos europeos premium eléctricos que está compuesto por el Jaguar I-Pace, el Audi e-tron 4 y ahora el Mercedes EQC. Desgraciadamente, a pesar de que todos teníamos la esperanza, ninguno de ellos se ha convertido en un Tesla killer, en el sentido de que hay una frontera que parece inquebrantable, que son los 300 kilómetros de autonomía. Para conseguir pasar de 300 kilómetros de autonomía, podríamos montar una batería gigantesca, pero llega un punto en el que no puedes montar una batería más grande porque deja de tener sentido. De manera que lo que tenemos que hacer es bajar los consumos. Y Tesla con el Model 3, con el Model S, con el Model X, se mueve holgadamente en 20, 21, 22 kilovatios hora a los 100. Si combinados con baterías de 100 kilovatios hora de capacidad, pues estamos hablando de autonomías de casi 500 kilómetros. Y lo que nos hemos encontrado con el EQC es un coche fantástico, con la típica calidad de Mercedes, con unos interiores exquisitos, con un diseño interior muy moderno, con una calidad de rodadura estupenda, pero que desgraciadamente pesa 2.495 kilos en orden de marcha, y que allí, en Oslo, donde no hay más que radares, porque debe haber un radar cada 4 kilómetros, y donde la vía más rápida por la que hemos circulado estaba limitada a 110 kilómetros por hora, pero la mayor parte de las carreteras están limitadas a 80, 60 e incluso 40 kilómetros por hora, porque son estrechitas y sinuosas. Hemos obtenido medias de consumo de entre 25 y 27 kilovatios hora a los 100. Y eso significa que me temo que cuando pongamos el EQC en España, con un clima que no va a corresponder a 21 grados de temperatura, que es lo que teníamos allí, y con velocidades medias bastante más altas que las que hemos utilizado ahí, vamos a estar entre los 27 y los 29 kilovatios hora de consumo a los 100. Y eso significa que nos vamos a quedar ahí a un tiro de piedra de llegar a los 300 kilómetros, a 275 kilómetros de autonomía práctica para viajar. Y creo que eso significa que, igual que el Jaguar I-Pace y el Audi e-tron 4, van a ser un prodigio, el EQC va a ser un prodigio de ingeniería,
un prodigio de acabados, un prodigio de confort, de utilización, pero que a la hora de viajar, para quien diga, ya ha llegado el momento de comprarse un coche eléctrico para ir de A a B, suponiendo que B esté fuera de la provincia de partida, ese requisito no lo va a verificar. Álvaro, siempre yo creo que hemos tratado este tema en multitud de ocasiones, en esta cuestión no solo del peso, sino también de las cualidades aerodinámicas de un SUV, porque evidentemente aparte del peso son mucho más resistentes a la aerodinámica, pero es un poco la moda que tiene todo el mundo de comprarse los coches cuanto más grandes y cuanto más altos mejor. Los fabricantes desde hace 10 años vieron un filón en este procedimiento de coger un coche, subirlo 10 centímetros y subir el precio de 10.000 euros. Y bueno, es un filón respetable. Pero ahora que se aproximan los 95 gramos de CO2 como límite máximo para la media de emisiones de la flota, como hablamos hace unas semanas en tu programa, llega el momento de empezar a pagar el precio que ha supuesto convencer a la gente de que se compren coches altos. El EQC tiene un CX de un CX de 0,27, que para su altura y las formas de su carrocería es correcto. El problema es que tiene una superficie frontal muy grande y eso se traduce en una resistencia aerodinámica muy elevada. Comparado con, por ejemplo, un Model 3, que no solamente es afiladito, sino que encima es bajito, significa que está en una clara desventaja. El EQC además está basado en el kit modular que sirve para construir, por ejemplo, el GLC. De hecho, el EQC se monta en la misma línea de producción que el GLC en Bremen. Son capaces de fabricar lo mismo un GLC que un EQC. Y eso significa que no está tan optimizado como, por ejemplo, un Jaguar I-Pace desde el punto de vista del peso, porque no tiene un kit modular para vehículos eléctricos, tiene un kit modular. A ver, Álvaro, que creo que te hemos perdido. No, ahora, disculpa. Tiene un kit modular en el que, han conseguido montar una batería entre los dos ejes, pero, por ejemplo, hay mucho espacio desaprovechado en el vano delantero y, sobre todo, hay mucho exceso de peso. 2.500 kilos para un coche de 4,76 metros de largo significa que, y me he molestado de echar la cuenta, estamos hablando probablemente del coche más denso a la venta en el mundo. En cuanto te refieres a... también... A metros cúbicos partido peso, o sea, exacto, como si fuera plomo. Exactamente. Existen coches más pesados, por ejemplo, en la gama de Land Rover, pero son más anchos y son más largos. El EQC es extremadamente denso. Y eso no es un problema desde el punto de vista del comportamiento, salvo cuando tienes que realizar frenadas fuertes, especialmente cuesta abajo. Y si tienes que realizar una frenada fuerte, es que estabas realizando una conducción un poco extraña. Pero sí es un problema desde el punto de vista del consumo. Con 2,5 toneladas es imposible bajar de 25 kilovatios hora a los 100. Lo ha demostrado el e-tron y lo vuelve a demostrar el EQC y lo ha demostrado el Jaguar I-Pace. Sí, porque además los tres adolecen de ese problema, ¿no? De un consumo elevado, pero es que, claro, se lo achacamos precisamente al peso de los coches y a que no dejan de ser SUV, que no es precisamente el concepto de vehículo aerodinámico por excelencia, está claro. Yo no digo que no tengan virtudes muy positivas comparados con un Model 3 o comparados con el próximo Model Y, ¿vale? Por ejemplo, creo que es evidente que están mucho más preparados para circular fuera de asfalto. No por cotas, pero sí por robustez de todo lo que es chasis, de todo lo que es drivetrain, de todo lo que son brazos de suspensión, etcétera. Están mucho mejor insonorizados también, están mucho mejor acabados en el interior. Pero el problema que seguimos teniendo es que o le quitamos a estos coches 400 kilos de peso, o nos buscamos la vida para que haya un enchufe cada 200 kilómetros. Bueno, y la pregunta o sea, yo aquí en Canarias evidentemente no vamos a tener ese problema porque aquí tenemos un enchufe cada 5 o 10 kilómetros, incluso hasta menos. En Canarias está claro que no vamos a tener ese problema. Pero está claro que en Península clama al cielo una red de recarga, sobre todo a la hora de hacer muchos kilómetros. Bien es cierto que, te vas a merendar esos 300 kilómetros de autonomía en autopista, evidentemente, pero vas a tener que parar para almorzar, digo yo. En algún momento tendrás que parar. Pero es que no terminamos de ver
que esa red de recarga en Península, sobre todo, esté evolucionando de una manera brutal, porque es que además es que clama al cielo, Álvaro. O sea, yo creo que ya, si queremos, no vamos a hacer la comparación con Noruega, evidentemente, pero es que las cifras de Noruega son brutales en comparación con España. Clama al cielo, aunque los fabricantes alemanes, todos los fabricantes van a estar de repente, súbitamente, a medida que se acerca el 2021, interesados en vender coches eléctricos. No se trata solo de los fabricantes alemanes Premium y de Jaguar. También se trata de Renault y también se trata de Opel, ¿vale? Sí, porque es que además... Entonces... No, dime, disculpa. Entonces, lo que ocurre es que van a tener que buscar solución a este asunto de la recarga. Y las soluciones que están buscando, pues son las siguientes. Por ejemplo, la red Ionity. Se supone que a finales del año 2020 en España va a haber 100 puntos de recarga de la red Ionity, que es esta red de carga rápida que están poniendo en marcha Audi, BMW, Mercedes y Ford. 100 puntos de recarga que van a estar distribuidos a razón de 6 por cada estación. Entonces, lo importante es que va a haber aproximadamente unas 20 o 15 estaciones de recarga rápida en toda España, y eso es fantástico. ¿De acuerdo? Segundo, te van a proporcionar una tarjeta, según me ha prometido Mercedes, para poder cargar en prácticamente cualquier operador de carga de España. Es decir, que tú con tu tarjeta de Mercedes puedas ir sin tener que hacer ninguna gestión previa a un cargador Divil, a un cargador de DP, a un cargador de Easy Charge, pasar la tarjeta y que ocurra el milagro de que cargues, más caro o más barato, pero de que cargues. Y espero que eso empiece a servir para simplificar el desplazamiento con estos coches. Desde luego, en Canarias no tenéis absolutamente ninguno de estos problemas, porque con 300 kilómetros de autonomía real tienes literalmente para dar 2 veces la vuelta a la isla, lo cual es bastante impresionante. Sí, no, está claro. Entonces, allí no va a haber ningún problema. Y te quiero pedir disculpas a los oyentes por el hecho de haber enfocado mi análisis desde el punto de vista peninsular, que es un horrible vicio que tengo, porque obviamente quien se compre el coche allí no va a tener ningún problema en este sentido. Vamos a analizarlo desde el punto de vista insular, si te parece. Sí. Desde el punto de vista insular, tenemos 3 coches, aparte de un Tesla que sería prácticamente imposible de adquirir en estos momentos en Canarias porque Tesla de momento no ofrece soporte allí. Entonces podríamos ganar una apuesta llevándonos un coche a Canarias, pero después no podríamos ni pasar revisiones. Si tuviéramos algún golpecito tendríamos que mandarlo a la península para arreglarlo. Es decir, tener un Tesla en estos momentos en Canarias puede resultar un poco calamitoso. De forma que quien busque un coche eléctrico premium tiene esas 3 opciones: el Audi, el Jaguar y el Mercedes. El Audi está muy bien, pero tiene un problema muy grave, y es que es inmenso. Solamente quien busque un coche con una habitabilidad bastante grande y no le importe tener que maniobrar con un coche que casi mide 5 metros, se va a decantar por el Audi. El Jaguar está muy bien desde el punto de vista de las dimensiones, porque es extremadamente compacto. Está muy bien desde el punto de vista de la habitabilidad interior, porque la relación habitabilidad-dimensiones es extremadamente buena. Está muy bien desde el punto de vista de las prestaciones, porque la gente tiene que tener perfectamente claro que el Jaguar I-Pace corre muchísimo. Y está muy bien desde el punto de vista del comportamiento. Pesa 2.200 y pico kilos, pero hasta que llegas al límite de adherencia parece que pesa bastante menos, y en general no creo que ningún conductor debiera llegar en una utilización normal a ese límite de adherencia. Entonces, ¿dónde se sitúa el Mercedes EQC? ¿Qué aporta? Pues aporta lo siguiente: es más pequeño que el e-tron, de forma que yo creo que va a ser la elección de mucha gente, y tiene un interior mucho mejor conseguido que el Jaguar I-Pace en aspectos como, por ejemplo, la utilización del sistema multimedia, del interfaz con el usuario. El I-Pace no está mal del todo, pero en ese aspecto no está tan pulido como podría estar. Sin embargo, en el EQC las cosas funcionan extremadamente bien desde el punto de vista de su utilización. Por ejemplo, puedes hacer las cosas de varias formas. Tienes una pantalla táctil, que está muy bien diseñada. Tienes mandos en los radios del volante que permiten hacer exactamente lo mismo que la pantalla táctil. Puedes decir, hola Mercedes, y pedirle prácticamente cualquier cosa con una esperanza razonable de que lo entienda y lo ejecute, como por ejemplo, hola Mercedes, tengo calor, hola Mercedes, abre el techo solar.
Es decir, empieza a ser posible establecer con el coche un diálogo flexible como el que tienes con Siri o Google Now. Entonces, en ese sentido, creo que quien busque un vehículo eléctrico premium y por algún motivo no le convenza el Jaguar y desde luego se vaya a mover en sitios lo suficientemente estrechos como para bajo ningún concepto meterse en algo tan grande como el I-Pace, digo como el e-tron, creo que el EQC es un coche que le puede venir como anillo al dedo. Y siempre hablamos de segmentos altos, Álvaro. Bueno, por cierto, que este fin de semana también probábamos el E300D, que tú tuviste también la oportunidad a través de los vídeos de Autofácil de tener esa prueba. Y tengo la sensación de que en los híbridos enchufables vamos a ver unos aumentos de autonomía ligeramente razonables. Pero quizá a lo mejor estamos echando un poco de menos, quizá que esas autonomías puedan subir incluso hasta los 100 kilómetros, aunque ya el responsable de Fleet Canarias aquí del concesionario Mercedes nos comentaba que para modelos ya un poco más grandes sí que íbamos a tener esas autonomías, pero tengo la sensación de que todavía se podría intentar aumentar esa autonomía en los híbridos enchufables. ¿O qué sensación tuviste tú por lo menos con el E300D? A ver, lo primero que hay que tener en cuenta, que tiene la gente que tener en cuenta, es que los fabricantes tienen un gran incentivo a la hora de conseguir llegar a los 95 gramos de CO2 utilizando híbridos enchufables. Porque cualquier coche que homologue menos de 50 gramos de CO2 se considera un coche de ultra bajas emisiones y además va a estar bonificado con este sistema que se llama supercréditos, de manera que cada coche que vendan de ultra bajas emisiones va a contar ahora mismo como 2 coches, en 2020 como 1,6 coches y en 2021 como 1,33 coches vendidos. Es decir, por cada híbrido enchufable que yo venda voy a poder vender, por ejemplo, una AMG que me va a ofrecer un margen de beneficio enorme. Luego los fabricantes, salvo por ejemplo Toyota, los fabricantes que tienen una gama muy amplia y que tienen vehículos muy potentes y con emisiones muy altas están muy incentivados a lanzar híbridos enchufables. Dicho esto, lo que sí estamos experimentando es que empiezan a aparecer los primeros híbridos enchufables que empiezan a ofrecer una autonomía decente. Cuando digo decente me refiero a que la ley exige 52 kilómetros de autonomía para entrar en esa categoría de ultra bajas emisiones. Pero, por ejemplo, BMW va a sacar un X5 que tiene 80 kilómetros de autonomía homologada. Mercedes va a sacar un GLE que tiene 100 kilómetros de autonomía homologada. ¿Cuál es el problema? Que esto solo se va a poder llevar a cabo en todos los caminos que tengan espacio suficiente para incorporar esas baterías y que tengan un precio suficiente para que esta solución se pueda justificar dentro de lo que va a costar el vehículo. Entonces, híbridos enchufables para la gente corriente con autonomías de 100 kilómetros, me temo que van a ser, de momento, algo totalmente impensable. Pero es evidente que va a ocurrir un efecto pinza, o por lo menos yo creo que es probable que ocurra un efecto pinza entre los dos extremos de esta ecuación, que por un lado los híbridos enchufables adquieran cada vez más autonomía y por otro lado que dentro de los eléctricos empiecen a aparecer un segmento de vehículo que había desaparecido una vez que se ha cesado la comercialización del i3 Rex, pero que creo, bueno, Mazda ya ha confirmado que va a volver, que son los coches eléctricos con ampliadores de autonomía. De nuevo, no es algo que vaya a tener mucho éxito a nivel insular, porque allí no necesitáis un ampliador de autonomía, no necesitáis una forma de garantizar que un coche eléctrico va a tener autonomía indefinida, aunque sea parando cada 100 kilómetros a repostar. Pero creo que en la península sí se va a empezar a ver. Y creo que las dos ramas van a ir progresando hasta que en un futuro nos encontremos toda clase de coches eléctricos con baja autonomía para quien los necesite y no vaya a salir de alguna ciudad, coches eléctricos con ampliadores de autonomía para quien quiere ir muy lejos y coches híbridos enchufables con bastante autonomía, pero por el mero hecho de incorporar todos los costes de ser eléctrico, más todos los costes de ser térmico, estos vehículos siempre van a tener un sobreprecio importante. ¿Tú crees que todo el mundo dice que los híbridos enchufables van a ser la combustión del futuro, Álvaro? ¿Tú crees que va a ser eso? ¿O quizá a lo mejor esa transición que nosotros estamos comentando de vehículos de combustión pura a eléctricos puros va a ser mucho más rápido? ¿O nos vamos a quedar en una mayoría de híbridos e híbridos enchufables cuando ya las cifras de emisiones empiecen a apretar de lo lindo?
Yo creo que va a ocurrir una transición imperceptible. Esto es un pronóstico, o sea, esto es una adivinanza, de hecho. Mía, además, o sea, que es muy peligroso y altamente poco fiable. Pero yo creo que va a ocurrir una transición imperceptible hacia el híbrido serie. Es decir, hacia el coche eléctrico que incorpora un motor térmico que se utiliza como ampliador de autonomía. Creo que por ahí van a ir los tiros. La gente no se va a dar cuenta de que va a ocurrir eso. Por ejemplo, piensa, en el Honda CR-V híbrido, ¿vale? Sí. Un vehículo híbrido que acaba de sacar Honda, que es un híbrido puro serie paralelo. ¿Qué significa esto? Pues que en ocasiones funciona como un híbrido paralelo, conectando directamente el motor térmico a las ruedas e impulsándose simultáneamente con motor térmico y motor eléctrico, pero durante mucho tiempo funciona como un híbrido serie, y eso significa que el motor térmico lo único que hace es generar electricidad para mover el coche. Sí. Quien se compre ese coche no va a ser consciente de que tiene un coche que gran parte del tiempo funciona como un coche eléctrico que incorpora un generador accionado por gasolina. Y lo que creo es que eso se va a ampliar y ampliar y ampliar hasta que llegue el punto en el que la gente diga, creo que la implantación de los ampliadores de autonomía, de los coches eléctricos con ampliador de autonomía, va a ser imperceptible, pero creo que ese es el camino por el que se va a ir. Porque es lo que hemos hablado tantas veces. Llega un punto en el que demandas tanta autonomía que proporcionarla, incrementando la capacidad de la batería para que la utilices una vez al año, 2 veces al año, no tiene absolutamente ningún sentido. Y hay que reconocer que los motores térmicos hacen una cosa muy bien, y es que la densidad energética del combustible, que es muy alta, la aprovechan. No la aprovechan bien, porque la mitad de la energía la tiran, pero la aprovechan para proporcionar con muy poco peso mucha energía. Y vaya, creo que lo que hay que hacer es ser tecnológicamente neutros y utilizar cada solución para lo que se debe utilizar. No, tampoco hay que empecinarse en decir, voy a poner una batería lo suficientemente grande como para ir desde Cádiz a La Coruña sin recargar. Pues eso no tiene mucho sentido y puede que ni siquiera sea práctico, sí, por lo menos, en términos ingenieriles. Y además con la tecnología que tenemos hoy en día, eso, como tú bien dices, no es razonable. No es razonable. Eso no es razonable. Exacto. La gente no... Es que era lo que comentabas antes. Tenemos una batería del EQC, por ejemplo, son 80 kilovatios hora, pero con un peso superior a los 300 kilos. O sea, es que es una barbaridad. 650 kilos de batería. Pues es que no tiene mucho sentido. Y lo que estabas comentando de los híbridos serie, tienen mucho sentido, entre otras cosas, porque los que estamos acostumbrados a las bondades del motor eléctrico como impulsor único de un vehículo, cuesta irnos para atrás, Álvaro, sinceramente te lo digo. Por muy evolucionadas que sean las cajas automáticas, bien de doble embrague, bien planetarios como utiliza Toyota, o bien de cualquier otro tipo, cuesta porque yo no sé qué pensarás tú. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Creo que cualquiera que haya conducido un coche eléctrico va a estar totalmente de acuerdo en ese aspecto. Un coche eléctrico funciona mejor que un coche térmico en cualquier aspecto imaginable, salvo en el pequeño detalle de la autonomía. Exacto. Y lo que yo digo es que montando un pequeño motorcillo, que ni siquiera tiene que ser muy potente, muy silencioso, muy refinado, en un coche eléctrico podemos paliar, aunque sea temporalmente, el problema de la autonomía. Y creo que quien se compre el coche eléctrico va a estar perfectamente de acuerdo en el concepto de que ese ampliador de autonomía es un dispositivo que se utiliza en las emergencias y que no hay que ir por la vida diciendo, que con el ampliador de autonomía no puedo alcanzar la velocidad máxima y además se escucha en el habitáculo y además tiembla y además no sé qué. Bueno, señor o señora, hemos montado el motor térmico más barato que había para conseguir salir del apuro. Normalmente lo que tiene usted que hacer es enchufar su coche eléctrico, no utilizar gasolina, obviamente. Pero dado que no nos están poniendo enchufes cada 50 kilómetros, vamos a tirar durante estos 10 próximos años montando ampliadores de autonomía en los coches eléctricos. Y después, cuando resulte estúpido tener un ampliador de autonomía, porque en cualquier bar y cafetería tengas un punto de 22 kilovatios o un cargador rápido de corriente continua de 50, porque sea lo más normal del mundo, igual esos vehículos ya se convierten en dinosaurios. Pero para los próximos 10 años, sinceramente,
ojalá existiesen coches con ampliador de autonomía, porque acabaríais con el maldito plumazo de es que esto me lo compro y no puedo recargar. Incluso si dentro de 5 años es posible hacerlo, hay que convencer al cliente de que puede hacerlo. No basta con que sea posible hacerlo. ¿Y qué mejor forma de convencer al cliente que decirle, mire, hemos montado aquí un cajón térmico que en caso de emergencia le permite llegar a usted a donde quiera? Exactamente. Barrera derribada. Eso sí, hay muchos fans del coche eléctrico que ven en la incorporación de un ampliador de autonomía creen que eso es un anatema, que es algo que no debería ocurrir nunca, jamás y bajo ningún concepto. Hombre, yo creo que debería interpretarse el asunto de una forma un poco más flexible y ser un poquito más prácticos. Sí, lo que tenemos enfrente, Álvaro, son motores térmicos 100%, evidentemente, o vehículos, como tú decías, con un modo de impulsión paralelo, en el cual el motor de combustión en un punto determinado pues entra en acción para mover e impulsar el vehículo. Yo en este caso estoy más contigo y ojalá que las marcas nos escuchen y implementen ese tema. Hemos visto cosas interesantes. Con Nissan parece que va a haber una gama importante, además con coches utilitarios. En Ford ya veo por lo menos la Transit, que parece que va a venir con ese sistema, aparte de otros modelos más. Parece que... Claro, Nissan, por ejemplo, tiene el e-Power en Japón, que lo pueden coger e implementar directamente en un coche eléctrico, y ese es su plan, tanto para el vehículo eléctrico de Nissan como para el que desgraciadamente no vamos a conocer en Europa, que va a ser el vehículo eléctrico de Infiniti. Sí. Mazda ya ha dicho que quiere poner un Wankel en sus coches, que quiere resucitar al motor Wankel, lo cual me parece una idea relativamente buena. No nos importa la eficiencia del ampliador de autonomía, es algo que se va a utilizar 4 veces al año. Es lo más probable. Lo más probable. Entonces, la gente que piensa en el coche eléctrico, es lo que hemos hablado tantísimas veces, la gente que piensa en el coche eléctrico piensa que el coche eléctrico es la herramienta para salvar al mundo de las emisiones de CO2, cuando en realidad es la herramienta para tener un mecanismo de transporte que es silencioso, que no tiene emisiones locales, con el que los 100 kilómetros te salen a menos de 2 euros, etcétera, etcétera. Sí, eso está claro para nosotros. Y además, un coche eléctrico tiene el increíble potencial de ser recargado con energía limpia y moverse con emisiones equivalentes de CO2 cercanas a cero. El increíble potencial. Pero vamos a centrarnos en lo práctico. Este coche eléctrico funciona mejor que el térmico que tiene al lado. Si yo le resuelvo el problema de la recarga, jamás querrá volver a montarse en un coche de gasolina. Exactamente. Y eso, quien dice que está en contra es que no ha probado nunca un vehículo impulsado por un motor eléctrico. Eso está clarísimo. Eso cada día lo tengo más claro. En fin, podríamos estar hablando contigo, Álvaro, yo creo que horas y horas. Algún día aprovecharemos cuando te vengas para Gran Canaria para hacer una tertulia amplia. Y por supuesto te agradecemos a ti personalmente y a Autofácil y Evo Magazine las facilidades que nos das para poder estar con nosotros y ampliarnos ese conocimiento y además con cosas muy interesantes. Lo que acabas de comentar de Noruega comparado con España es una cosa increíble. Además, teniendo en cuenta que Noruega es productor de petróleo y sin embargo su generación de energía roza casi el 100% de renovables, cosa que nos haría... Todos los Teslas que tienen allí los pagan vendiendo petróleo. Exactamente. Pero se lo venden a otros y ellos tienen su energía renovable, cosa que es cuando menos inteligente. Es algo habitual dentro de entre los narcotraficantes astutos. Nunca se mete en su propia mercancía. Don Álvaro Saura, ha sido un inmenso placer como siempre, compañero de Autofácil y Evo Magazine. Nosotros recomendamos, por supuesto, que no solo que lean, en este caso, Autofácil y Evo Magazine, sino que además se suscriban a los vídeos que Álvaro y que Autofácil pone en YouTube y en otras plataformas para que sigan aprendiendo, que la verdad que cada vez que sacas un vídeo nos sorprendes con cosas nuevas, pero siempre aprendemos. Y además esa sensatez que vas un poco pincelando y que yo creo que cada día
los que por lo menos tenemos esa mente abierta y no nos cerramos a un tubo de escape soltando humo y partículas, por lo menos lo tenemos cada día más claro, Álvaro. Un abrazo fuerte y gracias por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias por invitarme, Germán. Un abrazo. Venga, un abrazo. Y también a todos los oyentes. Pues sí, la verdad es que ha sido un inmenso placer. Como hemos dicho, Álvaro Saura es compañero de Autofácil y Evo Magazine, que la verdad es que es una maravilla hablar con Álvaro, Samuel, porque es que sabe una barbaridad, pero sobre todo la sensatez y la coherencia a la hora de analizar las cosas, porque es que lo que comentaba de los híbridos de serie, en este caso híbrido serie, un motor de térmico que alimenta la batería para después impulsar con el motor eléctrico, y los que andamos todos los días con coche eléctrico sabemos perfectamente que un coche impulsado por motor eléctrico es muchísimo mejor, en todos los sentidos. No existen saltos, no existe el serrucho de las cajas de cambio, o sea, es absolutamente incuestionable, o por lo menos el que lo cuestiona es que o no lo ha probado o es que tiene otros intereses. Sí, eso como siempre, bueno, yo tuve el placer con él de compartir en el coche durante el Movelec, ¿vale? Y hablé bastantes cosillas con él de ese sentido, y sobre todo esa propuesta es muy interesante para Península, porque allí nos quitaremos los problemas de autonomía. Si tú tienes que hacer un viaje largo, usa el motor térmico, pero en tu día a día ya no estás con el ralentí en los semáforos y ya te quitas la mitad de todas las emisiones que tiene casi toda la industria del automóvil. No, y además es que lo que comentaba Álvaro también tiene su razón. El motor térmico puede, en un espacio relativamente pequeño, alimentar una fuente de energía. Con lo cual, espacio pequeño y peso pequeño. Con lo cual no necesitamos esas baterías de 600 kilos o 800 kilos para andar 400 kilómetros. Con una batería un poco más pequeña, que además ahorraría en el coste de adquisición del vehículo, y cuando nos haga falta, porque esa batería pequeña, nosotros con una batería de 30 kilovatios hora podemos hacer 200, vamos a ponerle 220, 230 kilómetros, vamos a ponerle 250. Y después, cuando nos haga falta, tiramos del motor eléctrico, del motor térmico, para que recargue esa batería. Al menos hasta que haya una red de carga. Exactamente. Como decía Álvaro, que después que es el punto, hay que hacer una red de carga, pero es que eso hay que hacerlo ya, es decir, claro, hay que hacerlo igualmente, y los que estamos, por ejemplo, lo que decía él, algunos estamos en contra de ese sistema, porque yo, por ejemplo, me incluyo, pero es verdad que a cambio hay que hacer una red de carga, y estamos potenciando la red de carga, porque si hiciéramos, ya hubiera una red de carga, que recordemos que cualquier enchufe, entre comillas, vale, aunque, por ejemplo, para viajes, pues 22 kilovatios para arriba, lógico, sí, pero con que haya una pequeña red de carga suficiente, como gasolinera, que tampoco estamos pidiendo que haya un cargador más que gasolinera, ya con eso sería más que suficiente. Exactamente. Bueno, vamos a irnos a bloque publicitario y ya entramos en la parte final del programa, donde don Samuel tiene preparadas alguna cosilla y alguna cosita más comentaremos nosotros también. Aprovecha el plan Eco de Hyundai Canarias. Hasta 8.300 euros de descuento en toda la gama Ioniq. 100% eléctricos, híbridos e híbridos enchufables a precios increíbles. Elige el que mejor se adapta a ti. Ven y descúbrelo en la red de concesionarios oficiales de Hyundai Canarias. Microeólica Canaria, su experto en puntos de recarga de vehículos eléctricos, tanto para particulares como colectivos. Estamos al día en las últimas novedades. Microeólica Canaria. Teléfono de contacto 928 61 66 39. También en el 648 479 015. O entre en nuestra web www.microeolicacanaria.es. Llévate un Volkswagen e-Golf 100% eléctrico y con 300 kilómetros de autonomía por solo 19.990 euros. Precio exclusivo para los miembros de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos que se acojan al Plan MOVES. Infórmate en la red de concesionarios Volkswagen Canarias. La movilidad es responsable de la calidad del aire que respiramos en nuestro planeta, nuestras islas y zonas urbanas. Canarias, territorio de energías limpias. Gobierno de Canarias. Algunos piensan que el futuro es eléctrico. Otros, hacemos eléctrico el presente. No esperes más. Solo este mes, Nissan equipara la ayuda de 5.500 euros del gobierno para que descubras una nueva forma de conducir con tu nuevo Nissan Leaf 100% eléctrico. Solo para unidades en stock. Nissan Innovation that excites.
Los conceptos puede sonar repetitivo, pero intentamos que la gente cada vez lo entienda mejor. Cuando nosotros hablamos, como hablaba antes Álvaro Sauras, de un híbrido en serie o un híbrido en paralelo, para hacerlo muy sencillo, híbrido en serie, nosotros hacemos la línea de la serie, motor térmico que alimenta a batería, batería que alimenta a motor eléctrico, que es el que impulsa, en este caso, el vehículo. También hablaba Álvaro que se pueden dar las dos cosas, puede ser serie paralelo, las dos cosas a la vez, como en el caso del CR-V híbrido, como decía, de Honda. Y en el caso de paralelo, que tanto el motor térmico como el motor eléctrico pueden accionar o impulsar, en este caso, el vehículo indistintamente o conjuntamente. ¿Y por qué lo del tema del híbrido en serie? Porque, además lo hemos comentado en este programa, el motor de combustión, cuando trabaja a un régimen fijo, tienen menos gasto, en este caso son más eficientes y tienen menos gasto energético, o gasta menos. Puede estar exactamente en el punto que mejor funcione y mantenerse ahí, aceleremos, frenemos o hagamos lo que Para la gente que no termine de entenderlo, ¿dónde gasta más un vehículo de combustión? En ciudad. Porque tiene que estar arranca, para. ¿Dónde consume menos? Y el tiempo que está parado está gastando. Exactamente, por eso. Y en autopista, cuando mantiene una velocidad constante, 80, 90 kilómetros por hora, es donde menos consume. Bueno, pues aquí de lo que se trata es que ese motor está funcionando como si estuviese funcionando en autopista, 80 kilómetros por hora, pero dentro del vehículo, con lo cual... Y cuando arranca directo, no tiene que estar tirando por una masa de una tonelada. Y también, sobre todo, en las ciudades puede estar apagado. Exactamente. Porque realmente lo importante, lo que queremos es quitar el humo, por lo menos en las ciudades. Exactamente. Pero bueno, lo digo desde el punto de vista de la eficiencia energética, de por qué se monta un motor de combustión que no tenga que ver con la impulsión del coche. Tiene que ver con eso, porque cuando el motor de combustión arranca en su nivel óptimo de eficiencia, lo hace dentro del coche, pero solamente para cargar la batería. Y después, para mover el coche, el motor eléctrico, que es mucho más eficiente, mejor optimizado, o sea, no tiene los saltos de las cajas de cambios, etcétera. Y sobre todo se puede mantener, como decíamos, en el régimen de par máximo y de potencia máxima, y se puede mantener ahí aunque tú demandes más potencia, la cubre la batería, y cuando de sobre la metes en la batería. Entonces al final puede mantenerse así, da igual la circunstancia, como si estábamos subiendo para la cumbre, el coche no tiene que estar ni revolucionado y puede estar consumiendo lo mismo que siempre. Exactamente. Y encima, para colmo, pues eso, aprovechamos las bondades del motor eléctrico en cuanto a regeneración, a retención regenerativa y a frenada regenerativa también. Y sobre todo, cuando tenemos el motor eléctrico, que es el que está únicamente, como en el caso de serie, el que está únicamente conectado a las ruedas, también va a ser más grande, más potente, más va a cargar en las bajadas, más potencia nos puede dar, y es el que realmente nos da la vida del motor eléctrico. O sea, los que tenemos eléctricos puros muchas veces tenemos el problema de que la gente dice, no, es que los coches no corren o no hacen nada, pero lo dicen porque tienen o un híbrido o un coche con un motor eléctrico pequeño y conocen nada más que la experiencia de un motor eléctrico pequeño. Claro. Cuando tienes un eléctrico puro, el motor es grande, entre comillas, tampoco ocupa mucho, ¿no? Pero es un motor grande, tiene mucha potencia y es realmente lo que define un coche eléctrico. Un coche eléctrico no es un híbrido. Exactamente. Y aún así, aún siendo un motor eléctrico muy potente, ocupa menos espacio que un motor de combustión. Lo que decíamos, lo que único ocupa es la batería. Exactamente. Pues un poco eso lo que se quería comentar, porque evidentemente donde mayor problema estamos teniendo es con el peso de las baterías. No se trata tanto de tener una batería grandísima, sino de tener baterías más pequeñas, pero mayores puntos de recarga. No, y sobre todo también trasladando el tema Canarias, ¿vale? El tema de no solamente el tema de puntos de carga, que aquí hacen menos falta, también hace falta que haya una red de carga para podernos mover libremente y sin pensar en la autonomía, pero también los consumos. Yo siempre hago mucho hincapié. Los consumos que se habla, por ejemplo, incluso te traes un Tesla de 20 kilovatios hora a los 100, que Península es lo que te consume, y aquí te consume 17, 16, porque aquí, por mucho que vaya, yo también tengo el canal de YouTube, y yo, por ejemplo, hago muchas pruebas de irme al sur a máxima velocidad de la vía, o sea, en el peor de los casos para el eléctrico, y aquí ningún eléctrico me ha pasado, lógicamente no he probado coches pesados, ningún eléctrico me ha pasado de 15 kilovatios a los 100, cuando en Península lo normal es que lo pones en pista 120 y sí mantiene los 20 kilovatios a los 100, porque sí tienes una pista de 200, 300 kilómetros que baja esa velocidad. Aquí como mucho vas del aeropuerto al sur y ya.
y no tienes otro tramo que puedas ir a 120 sostenido durante todo el tiempo. Que es donde más gasta el vehículo eléctrico en este caso. Y sí queríamos comentar antes lo del tema de las cifras que había dado, bueno, que ya Álvaro decía que evidentemente en Península se gasta más porque la mayoría de los trayectos, como dijimos, es autopista continuada. Pero aquí en Canarias estoy seguro, Samuel, que cuando tú pruebes en tu canal de YouTube tanto el iPace como el e-tron como el Mercedes, aquí se le pueden sacar cifras de autonomía mucho mayores. Como mínimo lo homologan. Exactamente. Como mínimo, por ejemplo, doy siempre el caso del Ioniq, que es el eléctrico y es el coche a día de hoy más eficiente del mundo, ¿vale? Y ese coche homologa 280 y aquí los taxistas que lo usan para trabajar, no están preocupados por la eficiencia, le sacan casi los 280. Y hablamos de un sector bastante estricto y bastante exigente del cuanto coche. Más kilómetros saquen, más beneficio van a tener, está claro. Yo pongo el ejemplo y tengo el vídeo en el canal de 350 kilómetros estimados, o en mi caso me sacó 318 con aire acondicionado puesto. En el caso de un coche que homologaba 280. ¿Por qué? Por la eficiencia que hablábamos del coche. De eso quería yo dar datos. Por ejemplo, vamos a poner el peor de los casos para un eléctrico, ¿vale? Cogemos el e-tron o un de los grandes y ponemos que lo ponemos a 160 o 180 en un autobahn en Alemania. Lo peor que se puede hacer. En ese caso tendríamos unos 40 kilovatios a los 100. Repito, en el peor de los casos. No creo que llegaran, pero vamos a ponernos por ahí. Eso sería un equivalente energético a 4 litros a los 100. Que Curioso. Es básicamente lo que hace, por ejemplo, con lo que estaban hablando, en el mejor de los casos, un coche de gasoil y por autovía a la velocidad óptima y como tiene que ir, ¿vale? Entonces estamos hablando de lo que decíamos, menos despilfarro energético. Exacto. Lo que hablamos antes, incluso aunque metas el generador en vez de fuera dentro del coche, aunque tú generes la electricidad para tu batería dentro del coche, es más eficiente que lo que mueva las ruedas sea un motor eléctrico. Porque ya te da la eficiencia y te da la frenada regenerativa y ya te da todo lo que haría que ese motor le saque más rendimiento a la gasolina que lo que se le saca en un coche normal. Pero lo que hablaba Álvaro es precisamente eso. O sea, quien ha probado, quien lleva un vehículo eléctrico impulsado, evidentemente, con motor eléctrico, te das cuenta perfectamente que es a día de hoy, de todo lo que hemos probado es óptimo a nivel de prestaciones, a nivel de suavidad de marcha, a nivel de posibilidades de regeneración de energía. Y hoy no hemos hablado de que ese motor extensor de autonomía también puede ser de hidrógeno. Porque, por ejemplo, en China, una de las cosas que están haciendo últimamente es apostar fuerte por el hidrógeno. Porque también en la poca densidad, en los pocos litros que le puedas meter, aunque va a mucha presión y es otro tema y es más caro, pero también de cara al futuro, cuando todo se abarate, también puede ser que ese generador, si al final no hay puntos de carga para todos los coches, que pueda ser de otra energía también aún limpia y aún más, ¿sabes? Se le puede sacar más rentabilidad. El hidrógeno es un tema que tengo que apuntarme porque en algún momento tendremos que tratarlo. Sí es cierto, y además hemos tenido la noticia hasta hace poquito que bueno, el hidrógeno está claro que los combustibles son inestables y también hemos visto incendios de vehículos eléctricos en alguna ocasión, muy contadas, pero bueno, también los hay. Y pero también sí es cierto que en el hidrógeno... ¿Cuántas veces se ha prendido fuego alguna gasolinera? No, por eso te digo. Aquí es igual, o sea, es igual en cualquier... Es decir, un coche eléctrico se puede prender fuego, es más, si rompes la batería es muy probable que prenda fuego el coche, pero yo creo que a ese nivel también es muy probable que si tú le golpeas un coche de combustión al tanque de la misma forma o le des como le des, también pasa igual. Eso hasta que dejemos de usar el litio en baterías. Porque el día que dejemos de usar... No es el litio el problema, es el estado líquido del litio. Porque, por ejemplo, hay otras baterías que son de polímero de litio, que también tienen otra peligrosidad, pero porque tienen mayor potencia. Pero cuando estamos hablando en un futuro, todavía no se sabe cuándo llegará, de la de estado sólido, la mayoría de las baterías de estado sólido no son inflamables directamente. Y ahí nos quitaríamos ese problema, que aún así, ya que destacamos las cosas buenas y las malas, ¿cuántas veces se ha incendiado un coche de combustión por la parte eléctrica de 12 voltios? O sea, además, muchas veces lo que dicen de los vehículos eléctricos que se prenden, la mayoría de los problemas que ha habido de incendios si son durante la carga, son por la instalación que no estaba preparada, por el cable que tiraron un cable y en la instalación de la casa pues se quemó. El coche, la mayoría de las veces, no suele tener la culpa, me refiero el diseño del coche, de hecho, más en uno de los casos tan famosos de Teslas que se prenden fuego, en uno de los casos se encontró dentro de la batería una bala. Curioso. Pero, o sea, en esos casos, pues lógicamente, yo creo que hasta
tardó mucho en arder, en el caso de allí. Bueno, seguimos con más temas, si tienes por ahí. Sí, más datito, ¿vale? Una de las cosas que comentamos hoy era lo del tema de arriba, en Santa Brígida o nivel del mar. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo me pude permitir un eléctrico por eso. Yo vivo muy cerca del nivel del mar y eso hace que necesites prácticamente un 25-30% menos de batería, porque lo que hablábamos antes, alguien en Las Palmas para subir a Santa Brígida necesita mucha energía, pero alguien en Santa Brígida para llegar a Las Palmas no necesita energía. Es más, muy probable que incluso después la batería tenga más carga que la que tenía. Más carga que la tenía en Santa Brígida. Por eso digo que vivir en el nivel a nivel del mar te da un extra, entre comillas, de batería. No tienes más batería, tienes la misma que tienes porque tendrás que subir. Y sobre todo, que también eso lo hice, y que quiero dar el ejemplo en lo que hicimos de la presa de las niñas. Yo la carga la realicé en Cruz de Tejeda, en el nuevo cargador que hay, porque esa carga, entre comillas, vale doble, en el sentido de que la haces en altura. Después, para tú moverte, vas a seguir bajando, vas a darle un pelín más de carga aún, y ya esa carga que tienes es suficiente y de sobra para incluso volver a subir y ya bajar a Las Palmas, que cuando llegué a Las Palmas incluso tenía un 48% de batería. Y eso que me había ido para arriba, para abajo. ¿Pero por qué? Porque la carga la hice en altura. Entonces, siempre que la carga se haga arriba, entre comillas, vale por 2. Porque vas aún a ganar más carga cuando baje. Exactamente. Y una de las cosas que debería entender también la audiencia de Motor Directo Electric Cars es que cuando nosotros, y no es la primera vez que nos lo preguntan, siempre preguntan, primero, y además hemos visto noticias de ayuntamientos de las islas hablando de que los vehículos eléctricos no suben las cuestas. Quítenselo de la cabeza. El vehículo eléctrico tiene el doble, como decía Álvaro, el doble de eficiencia energética, cuando menos, de un motor de combustión. Si un motor de combustión sube una cuesta, el vehículo eléctrico lo hará el doble, con el doble de fuerza. Esa idea que se tenía de que el vehículo eléctrico no tiene fuerza, quítenselo de la cabeza. ¿Y cómo se lo quitan de la cabeza? Probando un coche eléctrico. Desde el momento que prueben un coche eléctrico y suban una cuesta, nada más que apoyando la pierna en el acelerador, se darán cuenta de la cantidad de par motor, de fuerza instantánea que tiene el coche eléctrico. Yo si yo tengo el coche siempre en modo eco, porque ya con la potencia que tiene, como digo, yo por ejemplo voy en modo eco y siempre nunca, normalmente incluso en las cuestas no suelo pasar de 20-30 kilovatios instantáneos de potencia, cuando el motor tiene 80. ¿Vale? Que realmente hasta subiendo una cuesta, ponga que vas acelerando, subiendo cuesta y acelerando, tú puedes estar gastando 40 kilovatios cuando el motor te puede dar 80. Estás yendo como el motor a la mitad de potencia. Exactamente. Eso en un motor de combustión, yo me he visto en las cuestas de aquí, en la circunvalación, pisando en el térmico a tope, o bajas la marcha, o ya lo que hablábamos la otra vez de pensar, mirar cómo hacer para que el coche gane más potencia, porque no la tiene en ese momento, porque o no vas en el régimen de par óptimo o lo que sea, en un motor eléctrico, incluso vas a 40 kilovatios, pisas a fondo y el coche acelera el doble. Subiendo cuesta o como sea. Hay una cosa que está clara y es que si en algún momento a alguien de la audiencia de Motor Directo Electric Cars le dicen que el coche eléctrico no funciona o eso no va bien, nosotros siempre recomendamos que lo pruebe uno mismo, que se vaya a cualquier concesionario, que no cobran por ello, que lo pueden probar sin ningún problema y se darán perfecta cuenta de las bondades que nosotros les estamos contando. No solo par motor máximo desde cero, sino encima para colmo ausencia de saltos en lo que es la caja de cambios. El motor eléctrico es lineal hasta su velocidad máxima. La gente siempre quiere ir a 300 kilómetros por hora, don Samuel, pero eso está limitado, sí, es ilegal. Yo lo vuelvo a repetir, yo en el canal de YouTube, que lo tengo, se llama Fotógrafo Samuel, ¿vale? Con mi mismo nombre. Allí tengo pruebas de muchísimos coches, porque ya más o menos he probado todos los Hyundai y demás, y una de las pruebas que hago es eso, voy a la máxima velocidad legal posible, o sea, lo que pone el disco, incluso un margen de 5 kilómetros por hora más, porque sabemos que los contadores no van exactos, ¿vale? Para que de verdad vayamos por GPS a 120 kilómetros por hora. Y yo digo, aquí en las islas, ninguno de los que he probado ha pasado de 15 kilovatios hora a los 100, ninguno. El más pesado que he probado es el Kona, y estaban en 14, algo. Si nos vamos a un Leaf eran 13 y pico, y si no, yo digo a la velocidad máxima. ¿Qué pasa? Que sabemos también que hay gente que supera esa velocidad máxima de media, y igualmente aquí en las islas no superaría los 16, 17 kilovatios hora a los 100, tampoco. Por eso también la gente cuando ve los vídeos, también por eso yo hice un canal y me puse a hacer eso, porque normalmente las referencias que tenemos las tenemos en Península. En Península hemos oído millones de veces, no, son más de 20 kilovatios hora. Aquí imposible sacarle a un coche, salvo que
tengas mucho peligro para ti y para los demás, pero demasiado, de que vayas a fondo, porque aquí no se puede hacer. No, es inviable. Es una hipocresía importante que la gente le pida a los coches cosas que son ilegales y que después cuando tú les digas, no, pero es que ¿para qué quiere 250 kilómetros por hora si después resulta que no estamos en Alemania, estamos en Canarias? Y también los coches a día de hoy no es que vengan que la velocidad máxima sea 120 y el coche ya gana más que 130. Los coches eléctricos, por ejemplo, el mío pone 166 en el marcador a velocidad máxima. O sea, hay velocidades máximas de 150, 160, pero insisto, no es el caso. Si quisiésemos un coche con muchísima mayor velocidad, que los hay, porque Tesla también tiene velocidades grandes, pero que no es el caso. O sea, si lo que queremos es ir saltándonos la ley, pues hombre, pues a lo mejor deberíamos hacer un reseteo mental. Hay un tema de eficiencia que en los coches eléctricos, en el motor de combustión es más complejo porque hay cambios. En un motor eléctrico, como no hay cambios, tenemos la paradoja de que cuanta menos velocidad punta tenga el coche, más aceleración tiene. Pero como tiene una única marcha, o le pones más punta o le pones más par motor. Exacto. De par motor ya van sobrados. Imagínate si los pones a tan bajo régimen, la potencia, por eso con un motor chiquitito puedes hacer lo que tú quieras. No, está claro. Y además eso es un tema que hay que, en fin, a veces ya te digo, cuando hacemos las pruebas de eficiencia energética y nos pasa todo el mundo por todos lados, a lo mejor es que estamos hablando de hipocresías, estamos hablando de cosas que no vienen a cuento. Hay que ser sensato. Que las velocidades de la vía a lo mejor son demasiado bajas. Oye, eso es un tema legal. Habría que cambiar la legislación. Pero lo que está claro es que lo que no podemos hacer es, oye, yo voy a 160 por la autopista. No. Eso... Ahora, por ejemplo, ahora nosotros que los que tenemos eléctricos, ¿cuántas veces también cuesta abajo? Hemos dicho, oye, tengo que frenar más de la cuenta y me estoy perdiendo aquí el tema de dejar el coche a vela porque el límite es muy bajo. O sea, yo, por ejemplo, personalmente siempre lo digo, bajada de Mata. Es una carretera que está a 40. Ni los eléctricos vamos a 40 porque con el pie soltado, regenerando a tope, el coche se te coge un poco más de velocidad. Hay carreteras, como tú dices, que sigue cambiar, pero es un límite que está puesto, hay que respetarlo. Yo sigo pensando que el eléctrico tenderá a, ¿cómo se dice?, a cambiar un poco la mentalidad de la gente. Creo que el eléctrico frenará, por ese tema de la eficiencia energética, frenará un poco los cerebros de las personas. Nos queda poquito tiempo, Samuel, si quieres el último tema rápido. Ya son temas bastante diferentes porque no me voy a meter ahora con carga alterna, trifásica y demás que tenemos ese pendiente. Es un tema que tenemos siempre pendiente. Yo no sé cómo lo hacemos, pero siempre se nos queda... Durante el programa van saliendo temas y esos temas hay que irlos cubriendo, entre comillas, primero y después se nos van acumulando muchos más. Exactamente. Quería comentar también que hoy nos daban la feliz noticia de que este programa se va a repetir también los jueves de cada semana a partir de mañana, María Jesús, si no me equivoco. Este programa se va a repetir los jueves de 15 horas, desde las 3 de la tarde hasta las 4 y media, con lo cual, si no tienen la posibilidad de escucharlo los miércoles de 6 a 7 y media, pues pueden hacerlo los jueves de 3 a 4 y media de la tarde. Recordamos, si no lo tienen anotado, que pueden hacernos también consultas a través del correo electrónico redacción@motordirecto.es, redacción@motordirecto.es. Nosotros que mañana vamos a adelantar un programa, tenemos una grabación y a ver si lo podemos poner la semana que viene, pero bueno, eso es un tema que no queremos adelantarlo, por si acaso no salga, pero queremos hablar con Saúl López, totalmente, que estuvo aquí en Movelec y la verdad es que es un hombre que sabe de esto muchísimo y vamos a intentar grabarlo, porque claro, evidentemente hay que conectar con Francia y a ver cómo lo podemos hacer de tal manera que podamos compaginar. Él ha disfrutado de las bondades de Noruega, sí, que hablábamos antes. Exactamente, y ahí también tenemos un tema importante y largo para poder hablar con él y bueno, en principio lo vamos a grabar mañana y ya veremos en qué momento lo podemos poner dentro de la programación de Motor Directo Electric Cars. Bueno, pues nosotros se nos acaba el tiempo. Doña Lola Artiles, que ya debe estar preparada con su programa Lola Nunca Viene Sola. Saben que bueno, nos pasamos un buen rato cuando salimos aquí de la radio escuchando a Lola y a todas las personas que la acompañan y la verdad es que es un placer. Nosotros que nos despedimos, ya les digo, tenemos pendiente esa grabación, nos escucharemos en principio mañana la repetición de este programa.
y a partir del próximo miércoles pues vamos a ver si podemos ya sacar esta grabación con Saúl López, o en todo caso lo dejaremos para más adelante. Pero bueno, eso es lo que intentaremos hacer. Saludos, espero que les haya servido de información y de aprendizaje. Esperemos que poquito a poco podamos ir ampliando ese conocimiento a la audiencia de Motor Directo Electric Cars. Muy buenas tardes y hasta el próximo programa.